Dios les bendiga, amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano José Ramírez. Amados hermanos, yo quiero leer Job 32:22 que dice: porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Quiero hablar acerca de algo que me ha preocupado mucho y que ha dañado la imagen pura, original, auténtica de la Iglesia de Cristo y sobre todo del ministerio, del liderazgo cristiano. Y es que he visto en estos últimos días, más que nunca, cómo ha adornado, entre comillas, un ministerio, una confraternidad, un concilio, una iglesia, un don falso, un fruto falso llamado adulación, lisonjería. Hermano, y esto surge porque el ser humano en realidad tiene la necesidad de ser reconocido en su trabajo. Un niño hace una tarea y espera que la maestra se lo apruebe. Hace un dibujo y le gusta que sus padres le digan que quedó bonito. Estoy hablando de estimular la autoestima. El ser humano necesita, repito, satisfacer esa necesidad. ¿Por qué? Porque fortalece su autoestima y le ayuda a desarrollar relaciones saludables con los demás. Hay críticas, hay oposiciones críticas que te ayudan a mejorar lo que estás haciendo. Obviamente que hay críticas destructivas. Las personas tienen que saber manejar la crítica y la alabanza de una manera sabia, de una manera madura, para poder alcanzar la medida y la estatura que Dios tiene para aquella persona que llamó, la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. La Biblia dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres, nos liberta, es una sustancia espiritual que rompe cadenas, y por eso que nuestro lenguaje, nuestro proceder deben estar fundamentados en la verdad. Por eso la Biblia dice en Mateo 5:37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, la verdad tiene que ser esa base, ese piso en la que nosotros debemos fundamentar nuestra vida, nuestras relaciones. Incluso esto que voy a hablar está fundamentado en la palabra de Dios, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hay dos tipos de liderazgo, hay dos tipos de ministros hoy. Bueno, siempre lo ha habido, pero hoy ha resaltado más que nunca el verdadero y el falso. O sea, el adulador, el lisonjero. Un ministro genuino, él siempre va a proyectar su trabajo, sus esfuerzos en servir a sus semejantes, al prójimo, a sus hermanos, y va a promover la unidad, el amor, la santidad, la fraternidad, la coinonía y la integridad con sus acciones, con el fin de glorificar a Dios con su mensaje y establecer su reino. Y escuche esto: siempre un ministro verdadero que ha sido llamado por Dios y que está claro con su trabajo en esta tierra, siempre va a hablar con la verdad y va a ser honesto. Esos son valores que él nunca va a negociar en ningún momento con nadie y por ninguna circunstancia, aun cuando esos valores no sean lo que las demás personas quieran escuchar. Aunque la visión del ministro, el líder verdadero, esté puesta en el infinito,
en el mañana esté bien clara, no va a comprometer sus valores para alcanzar sus metas, porque va de mano agarrada del Espíritu Santo y lo llevará a toda verdad, toda justicia, y va a tener un gran éxito, porque el éxito no lo está buscando y logrando para satisfacer su ego, sino para glorificar a Dios, para que otros digan grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Nunca compite con nadie, no tiene ese espíritu de competencia, ni poniéndole zancadilla al otro para que se caiga y él llegar primero, sino que esa persona depende de Dios y encuentra seguridad en Dios, una seguridad que solo Él puede dar. ¿Por qué? Porque está enfocado en el Dios del cielo, aunque tenga la mirada puesta en un objetivo. Bueno, Jesús es nuestro mayor ejemplo de liderazgo. Y Él siempre habló la verdad porque Él es la verdad. Y Él nos dejó ese modelo, ese estilo de vida de liderazgo verdadero fundamentado en el amor, expresado a través del servicio. Jesús nunca buscó lo suyo propio, Él siempre buscó la gloria para el Padre y bendecir a la gente. En cambio que el ministro falso, el líder falso, se introduce en el liderazgo eclesiástico de una manera sagaz, de una manera como el zorro, como la zorra, con astucia, sutilmente, y se va a asociar con las figuras que tienen la autoridad y se va a ganar su aprobación a punta de lisonja, de dádivas interesadas, con el fin de acaparar la atención hacia sí mismo y no para la gloria de Dios. Como los religiosos hipócritas en los tiempos de Jesús, que los denunció porque amaban los primeros puestos en las sinagogas, en los banquetes, porque les gustaba ser llamado rabí y aplaudidos, y le gustaba que le tocaran trompeta cuando ellos llegaran. Eso es la antítesis de lo que es el verdadero cristiano. Hay cristianos, hay ministros que cuando llegan a un lugar hay que recibirlo con danza, hay que recibirlo con música, hay que recibirlos en los aeropuertos con pancartas, como que si fueran las estrellas de rock. Bendita sea la gloria del Señor. Eso es el síndrome, hermano. Eso es el síndrome del fariseo moderno. Ese es el síndrome del hombre de las vestiduras largas, que le gustaba que le sonaran las trompetas, que le sonaran los aplausos, porque se siente satisfecho, se siente realizado en ser exaltado y no que exalten a Dios a través de su vida. A ellos, para mantenerse en el lugar, atornillado en su puesto, o para subir otro escaño más, entonces usan su arma preferida, la lisonja, la adulación, y comienzan a soltar esa lisonja como melodías a aquellos que están en una posición superior a ellos, porque a ellos les gusta escuchar lisonjas. Ese es el problema. Adulan a la posición, reconocen la posición y no el ministerio. En donde abunda este tipo de ministros o líderes lisonjeros con un carácter jezabélico, a los verdaderos ministros y líderes les va a costar mucho desarrollar su ministerio, desarrollar su trabajo de una manera excelente. ¿Sabe por qué? Porque estos falsos tienen una influencia fuerte en ese ambiente. Por eso los genuinos nunca serán tomados en cuenta por las autoridades eclesiásticas. ¿Por qué? Porque viven, se adornan, se alimentan de la lisonja, y los verdaderos reconocemos autoridad y respetamos autoridad, pero solamente adoramos y glorificamos a nuestro Señor. Romanos 16:18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, óigame, y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Es decir, que la persona que ama la lisonja es un ingenuo de corazón. Y esta gente son perjudiciales. Pero Dios con su Espíritu Santo y su palabra nos da la fuerza y la estrategia para detener al lisonjero y a sus lisonjas. Yo le voy a decir algo, cuando los verdaderos líderes, los ministros verdaderos, enfrentan, resisten esas lisonjas y al lisonjero, entonces se convierten en el blanco de ataque, se vuelven en enemigos públicos número uno para ellos, y comienzan los ataques como Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, comienzan a escribirse cartitas unos a otros, a ver cómo lo detienen, a ver cómo lo destruyen, y comienzan a inventarle falsos testimonios, a inventarle pecados que no han cometido, y buscan hombres y mujeres ociosas para que se presten a esto, como hizo Jezabel cuando envió la carta a aquel pueblo y los mandó a ayunar y todo para que mataran a Nabot, para quitarle la viña. O como hicieron los judíos, que contrataron hombres ociosos del pueblo, malignos, perversos, para testificar contra Jesús, y también lo hicieron contra los discípulos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a atacar la parte fuerte del liderazgo verdadero, del ministro verdadero, que es su integridad. Ellos quieren acabar con el que dice la verdad. Ellos quieren acabar con aquellos que para ellos representa un peligro, porque cuando llega la verdad, ilumina a Cristo y las mentiras caen. Las tinieblas se hacen pedazos cuando una persona vive en la verdad. Una persona que vive en verdad, que vive en integridad, que solo honra y glorifica a Dios, es como una especie de bomba atómica contra la obra del infierno. La adulación o la lisonja, hermano, es de la carne, es fruto de la carne, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque la adulación, la lisonja, sale de la carne, es lo que se llama fascinación, comienza a fascinar a la gente con palabras. Eso es un pecado, porque es manipulación, y la manipulación es hechicería, porque quieren alcanzar de una manera ilegítima lo que solo Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y en lugar de esta gente edificar y ser de bendición, lo que hacen es deteriorar el cuerpo de Cristo. Dios no se olvida de los que le sirven. Primera de Samuel 2:30 dice que Él honra a los que le honran. El elogio sincero edifica el cuerpo de Cristo cuando te estimulan tu trabajo y te animan a seguir adelante. Pero la lisonja esconde su verdadero carácter, su verdadera naturaleza, ese motivo impuro. Esa es la diferencia entre un ministro verdadero y sincero y un ministro falso, lisonjero, interesado. Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Jesús envió 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, y a cada una le dio lo que merecían sus actos. A unas las reprendió y a otras las elogió. Pero Dios es sincero. El liderazgo verdadero es el liderazgo que Cristo, con su ejemplo, vino a levantar, a formar, a construir. Es el que tiene que levantarse en estos días. Como le dije, hay mucha lisonja,
hay mucha lisonja. Hay gente que habla mal de un ministro por detrás, pero cuando lo ve, se arrodilla a besarle los zapatos. Eso es hipocresía. Tenemos que respetar, pero la Biblia dice, hablad verdad unos con otros. Dice que desechemos la mentira, que la hipocresía es un pecado de muerte. Pero los hipócritas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Debemos desechar la lisonja y el engaño, sacarlo de nuestra boca. No puede ser parte de nuestro léxico, ni ese es un lenguaje diabólico, es un lenguaje falso. Debemos usar de verdad, debemos apelar y vivir en la verdad, en la honestidad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús no vino para ser servido, sino a servir. Me duele, hermano querido, me duele, mis amados hermanos, cuando veo líderes que conocen la palabra, ministros que conocen la palabra, pero les agrada tener multitudes para que les aplaudan, para sentirse realizados. Volvámonos a Dios, volvámonos a las primeras obras, volvámonos al evangelio auténtico, genuino, al evangelio sencillo, al evangelio que no tenía tanta pantalla, tanta rimbombancia, pero que estaba lleno y cargado del amor a Dios, a Jesucristo, que el único objetivo, la fuerza motivacional de la iglesia verdadera, que nos dejó ejemplo en la Biblia, era adorar a Dios, era exaltar al Señor. Y si sufrían, y si eran azotados o eran martirizados por causa de adorar y glorificar al Señor, lo hacían con plenitud de gozo. Ahora no, ahora la gente no está preparada para los látigos, para el azote de la lengua, para el azote y las persecuciones. Cree que el liderazgo es una puerta abierta al éxito rotundo en todas las áreas de la vida, donde nadie te persigue, donde todo el mundo se va a inclinar hacia ti. Aquí ante el único que debemos y tenemos que inclinarnos, se llama Dios. Delante de su presencia se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo quiero decirles, muchos le van a dar cuenta a Dios por las lisonjas, por la adulación, por ese reconocimiento extremo y exagerado, y generalmente es para obtener algún beneficio de alguien que esté en autoridad o para mantenerse en un lugar. Tanto el adulador como el que se deja adular están bajo un pecado de muerte. Se llama idolatría. Dios aborrece la idolatría de ídolos, de muñecos, de yeso, de oro, de plata, pero le aborrece más la idolatría al ser humano. Muchas veces nosotros como cristianos criticamos a los católicos porque adoran muñecos y adoran al Papa, pero hay cristianos adorando papas evangélicos, papas denominacionales, papas conciliares, donde le han dado carácter de infalibilidad, donde el ministro, ese líder nunca se equivoca. Y si alguien tiene alguna discrepancia bíblica, le dicen que se callen, que se sujeten, porque ellos son las cabezas. ¡Qué tremendo! A ese punto hemos llegado. De tal manera que Dios está aislando a través de su palabra, está apartando los corderos de las cabras. Ellos se van a quedar allí, pero nosotros volaremos al cielo. Alaba y glorifica solo a Dios, que hay recompensa para aquel que le sirve. Y yo no digo esto por hacerme odioso a nadie, ni por atacar a nadie en particular. Esto es de carácter bíblico. La Biblia dice, el ángel le dijo a Juan cuando se inclinó ante él, era un ángel santo que traía una revelación divina.
en la isla de Patmos, le dijo, no te arrodilles delante de mí, adora solo a Dios. Pero hay gente hoy inclinándose delante del ángel. Cuídese, cuídese. Solamente a tu Dios servirás y solo a Él servirás. Solo Satanás le gusta esa posición. Satanás quiso que el Señor lo adorara. Y las personas que le gusta que se le inclinen y lo reconozcan, tienen el carácter y la naturaleza de Satanás. Es tiempo de abrir los ojos. Hermano y hermana, considera dónde estás y a quién estás aprobando. Ten cuidado con la lisonja. Habla la verdad con respeto, considerando la posición de alguien. Pero nadie es infalible. Natán fue y reprendió a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque había pecado. Mató a un hombre. Se acostó con una mujer, la embarazó y quiso que Urías aceptara que ese era hijo de él a través del engaño. Hasta ahí llega el diablo a convertir a un hombre que se descuida, un hombre de Dios. Lo volvió un mentiroso, un adúltero, fornicario, concupiscente y criminal. Cuídate, el Señor está a la puerta, Cristo viene. El Rey Jesús está a la puerta. Su Majestad, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está que levanta la iglesia. Dios te bendiga. Considera lo que has oído. Shalom.